Yo, profe, lo que rescaté de la charla y que lo volvió a recalcar y que también lo hablamos en las anteriores clases es la finalidad de la educación es para hacer más feliz a los seres humanos, para llevar mejor la vida, porque en un momento está diciendo que, a ver, en un momento todos nos vamos a morir, pero claro, nunca mencionamos o evadimos o eliminamos ese tema de la vida como que no existe, Ujú. pero existe, está diciendo. Entonces la finalidad de la educación es poder llevar a esos seres humanos, ¿no? A una vida, uy, Se a una cortó la vida, luz. sí, se cortó la luz, vale, vale. Llevar como una vida más feliz, acompañados, contenidos, formando ese ambiente favorable, ¿no, profe? Del diseño curricular también que se enseña. Agarró bastantes cosas y estuvo bastante bueno, la verdad. Sí, Ya lo claro. había dicho en la entrevista que ya tuvimos con él, pero lo vuelve a recargar y a mí me vuelve a impactar. Porque la verdad, es verdad, la finalidad de la educación es hacer más feliz a los chicos. Exactamente. Miren, hay un autor que se llama Philippe Mery. ¿Nosotros lo leímos? Parece que sí, en esta materia. Que plantea justamente eso, digamos, plantea el sentido de la enseñanza, eh, digamos, el lugar político que tiene la enseñanza, pero político en ese sentido, digamos, en la posibilidad y la oportunidad que tenemos cuando enseñamos de construir un espacio y un proyecto de futuro para ese sujeto que está ahí, diferente y por supuesto vinculado al desarrollo, a la plenitud, a la felicidad, ¿sí? Y como también ese espacio de enseñanza, a la vez que el espacio de la escuela y el espacio de enseñanza, a la vez que transforma la vida de los niños y de los sujetos que transitan como alumnos ese espacio, también nos transforma a nosotros como docentes. De alguna manera, digo, acá aparece como vinculadas estas dos cuestiones, lo que decía Matías hace un ratito, de la importancia y el valor que tiene mirar críticamente la práctica con este horizonte que plantea Walter, ¿no? Digo, mirar críticamente la práctica, mirar críticamente la enseñanza, eh, tiene como objetivo estar como siempre atentos a no perder ese norte que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la permanencia, que tiene que ver con la posibilidad de hacer más felices y con proyectos de vida diferentes a esos sujetos que transitan por la escuela. Hay un ministro que fue ministro de Educación, un ex ministro, digamos, que fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, que siempre decía que en realidad la escuela tiene como esta enorme responsabilidad de ofrecer a los sujetos la herencia social que a lo mejor la familia no puede dar, digo, ¿no? Si nosotros pensamos en la herencia en términos de legado, en términos de lo que nos dejan las generaciones que nos preceden, la escuela viene a ofrecer ese legado, ¿no? Esa oportunidad de incluirse en el mundo de la cultura desde un lugar de la igualdad y desde un lugar de la oportunidad para todos, no solo para aquellos cuyas familias sí pueden dejar una herencia y un legado. Por eso es tan importante esto que estaba marcando Agustín y bueno, que también se vincula a lo que rescató Matías de la charla de Jorge. ¿Qué otra cosa? Ahora que decías esto, me acordé que en un momento mencionaba sobre enseñar como sobre la emancipación y como darle al alumno esa libertad y que se pueda proyectar y poder tomar esas decisiones. Mencionaba la importancia del escuchar y tomar ese compromiso, que también, bueno, ahí incluye creo que la reflexión y bueno, el modelo que uno propone, pero creo yo que para que se dé esa emancipación, es muy importante que el docente, o sea, tenga bien claro cómo llevarlo a cabo y cómo dar ese lugar para los alumnos.
Exacto, Y exacto. Sí, ¿qué más, Fabricio? junto con lo que dice Mati, Jorge agregaba que, bueno, todo eso lo iba generando desde la dialogicidad, creo que decía, ¿no? De eso de darle ese lugar al estudiante para que se sienta cómodo. Ay, Y sí, sí, no, diga. dale. No, diga. Yo me estaba organizando ahí, estaba mirando el aplicativo. Sí, claro, maravilloso esto, porque en realidad fíjense cómo vamos recorriendo a partir de lo que plantea Jorge en esa conferencia. Por un lado, esto que decía Matías de entrada respecto de la crítica, ¿no? La posibilidad de tener una mirada crítica sobre lo que hacemos. Por el otro lado, Agustina agrega esto, es una mirada crítica pensando en un horizonte que tiene que ver con que los sujetos sean felices, ¿sí? Y Fabricio le agrega esto, digamos, la responsabilidad de la enseñanza en relación a la posibilidad de ofrecer espacios para que los sujetos sean más libres, se emancipen. Emanciparse también es algo de lo que habla Philippe Mery, ¿no? Que nosotros leímos como una de las responsabilidades políticas de la enseñanza, y que se vinculan a esto, al espacio del diálogo y de la pregunta. Ustedes seguramente habrán leído, o quizás si no lo leyeron aún, lo van a leer a Paulo Freire, ¿no? Eh, Paulo Freire es un pedagogo brasilero que justamente separa desde la pedagogía de la liberación, ¿sí? Y desde pensar la escuela y la enseñanza y el aprendizaje y el lugar del docente como un lugar para poder abrir a preguntas, ¿sí? Hay uno de los libros que escribe Paulo Freire, que plantea esto de la pedagogía de la pregunta, y dice, los docentes estamos acostumbrados a dar respuestas, ¿sí? Y a veces damos respuestas sobre preguntas que los estudiantes no se hacen. Y en realidad, digamos, la posibilidad genuina de aprender está basada en esta alternativa de poder generar preguntas y en las respuestas, en la búsqueda de las respuestas a esa pregunta, propiciar el diálogo, que era un poco lo que decía Fabricio, ¿no? Un diálogo que permita escuchar al otro niño, escuchar al otro alumno, escuchar al otro adolescente, para construir el conocimiento y no para dárselo o cargárselo en la cabecita. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los modelos pedagógicos? Para que el niño reproduzca eso que le estoy poniendo o haga, repita el ejercicio que le estoy mostrando en educación física, sino que tenga la posibilidad de explorar el movimiento, de explorar del desarrollo corporal, ¿sí? Las habilidades motrices o motoras. Bueno, digo, acá estamos como retomando algunas cuestiones que nosotros fuimos recorriendo desde la teoría a lo largo del año, bien vinculadas al campo de la educación física, que no es ajeno a cualquier otro campo de conocimiento y donde se producen procesos de enseñanza-aprendizaje, donde es necesaria la presencia del diálogo, donde es necesaria la presencia de la pregunta, ¿sí? A veces los profesores somos bastante proclives a decir lo que hay que hacer o decir lo que es, ¿sí? Y no tanto de abrir un espacio de pregunta en el que cada sujeto va aportando a esa construcción del conocimiento, ¿no? Interesante, muy interesante. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que hayan como rescatado de esa charla de Jorge? Yo creo que ahora con lo que fuimos charlando y diciendo, creo que
también tomamos acá mismo en este espacio, se dio el lugar para la construcción, que es un poco lo que plantea él, el construir, y mismo que eso se lleve a cabo en nuestras clases de educación física, o sea, volviendo un poco a eso del modelo alternativo, construir y tener en cuenta lo que propone el alumno, creo que eso es fundamental. En el Congreso estuvo un profesor de educación física, doctor creo que es su título ahora, que escribió mucho y muy específicamente en relación a la educación física, en el marco de este modelo alternativo, de este modelo más democrático. No sé si lograron escuchar la conferencia de Walter Brach. ¿Y leyeron algo de Walter Brach hasta ahora? Bueno, digamos, vieron que él hace un recorrido muy interesante respecto de el sentido del juego, ¿no? Y la relación entre juego y deporte en la escuela, especialmente. Y en realidad él plantea de manera muy interesante cómo los niños son capaces, digamos, él en alguno de los textos que yo he leído de él, habla del valor de la regla, ¿no? Y de la regla en los juegos, ¿no? Y en la regla en el deporte, no como fruto de una imposición, sino como fruto de una construcción colectiva que hace más placentero el jugar, ¿sí? Pero que en realidad no es producto de una imposición, ¿sí? Sino más bien es producto de un análisis del juego que hacen los propios jugadores, en este caso los niños, para poder ir construyendo colectivamente las reglas comunes y las que más benefician al juego, ¿no? Al disfrute del juego. Él estuvo en el Congreso, dio una conferencia que, bueno, los invito a que la escuchen. Habla en portugués porque es brasilero, pero se entiende bastante, así que está bueno de verla, de escucharla. Pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que venimos diciendo, digamos, cómo desde la clase de educación física uno puede y tiene y toma decisiones vinculadas a en qué modelo pedagógico se para, ¿sí? Y la mirada y la revisión de la práctica o de lo que llevamos adelante o del modo en que planificamos va a estar encuadrada en ese modelo, ¿sí? Yo no voy a planificar de la misma manera y no voy a pensar la clase de educación física de la misma manera si estoy parada en un modelo más tradicional o en un modelo tecnocrático o en un modelo alternativo, como planteaba Matías. Y por lo tanto las decisiones que voy tomando van a ser diferentes, me van a llevar a distintos lugares y van a llevar a los niños a distintos lugares, ¿sí? Tomando el ejemplo de Walter Brach en el análisis que hace de las relaciones entre la construcción de la regla y el juego y el deporte, las relaciones entre el deporte, el juego y la construcción de la regla, es muy diferente que después de jugar después de alguna propuesta del juego, podamos analizar con los niños qué es lo más beneficioso para ese juego, si es mejor jugar de A4 o de A6, si es mejor que el pase sea directo o pique, si es mejor que digamos, haya contacto corporal o no, si es mejor que se saque por turnos o no, que podamos discutir con ellos sobre la experiencia del jugar para poder construir las reglas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por poner solo un ejemplo en el marco de pensar una clase en un modelo más alternativo. Poder reflexionar, poder romper con esta dualidad, ¿no? Que a veces encontramos, sobre todo en la escuela, respecto de aquellas asignaturas o aquellas materias que involucran al cuerpo y aquellas asignaturas o materias que involucran el pensamiento, ¿no? Cuando en realidad cuerpo y pensamiento deberían ser una unidad que se potencie conjuntamente,
¿no? Si yo soy capaz de pensar sobre cómo me muevo, seguramente voy a poder mejorar mis movimientos, ¿sí? Ustedes tengan siempre en cuenta que yo no soy profesora de educación física y por lo tanto puedo decir barbaridades respecto de esto, pero, o ejemplos no muy precisos, pero en términos del enfoque, ¿sí? No es lo mismo pensar a un sujeto que pasa por una experiencia física, motora, de educación física, y sigue, ¿sí? A un sujeto que pasa por una experiencia física, motora, y es capaz de reflexionar sobre esa experiencia, ¿no? Que tendría que ver un poco como empezar a poner en relación el cuerpo y el pensamiento, y no dejarlos como tradicionalmente ha sido una dualidad, o sea, dos cosas separadas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más que hayan levantado de esa charla de Jorge tan rica? En relación al diseño, ¿vincularon algo? ¿Pudieron vincular algo de esa charla con el diseño curricular, con algunas de las cosas que dice el diseño? Yo tengo una pregunta acerca del diseño. Dale. Nosotros, por ejemplo, si nosotros construimos, ¿no? Un ejemplo, una educación no formal. Ajá. Nosotros creamos nuestro propio diseño curricular, ¿no? Ahí ya me estoy yendo. No, en realidad ustedes saben que, digamos, la educación puede clasificarse, en principio, en dos grandes grupos, ¿sí? La educación formal y la educación no formal. Hay un tercero que es la informal, ¿sí? Si nosotros pensamos qué es o qué entra dentro de la educación formal, les pregunto, ¿qué entra dentro de la educación formal? Entraría el colegio, institución, todas las reglas que tiene vinculada la escuela con el Estado Ujú. y un montón de políticas más. Son interminables. Claro, Todo lo que conlleva una estructura. ¿Cómo, Lo cómo? formal. Todo lo que se guarda, todo lo que lleva una estructura, lo formal. Buenas tardes, profe. No hablé porque llegué tarde y Hola, traté Ludmila. de meterme. No hay problema. Sí. Bueno, Ludmila, claro, cuando hablamos de la educación formal, hablamos básicamente de la propuesta educativa que se enmarca en un sistema, ¿sí? Y por lo tanto que sostiene una estructura que en el caso de nuestro sistema educativo supone el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el nivel terciario, la universidad, aquellas propuestas que suman o que complementan eso, como pueden ser, no sé, los centros, los CEF, los SEC, ¿sí? Otras instituciones que complementan y que forman parte de ese gran sistema educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza la educación formal? Y bueno, justamente que tiene una organización, que tiene una estructura y que además tiene definido cuáles son los recorridos o los tipos de aprendizaje que van a ir dándose a lo largo de la trayectoria que va atravesando el sujeto dentro de ese sistema, ¿sí? Por lo tanto, lo que aparece ahí como normativa, digamos, como marco, ¿qué es? ¿Qué es lo que aparece ahí como marco respecto de qué enseñar, cuándo enseñarlo? El currículum. El currículum, exactamente. Aparece el diseño curricular y el currículum como el ordenador de esos procesos, ¿sí? De ese recorrido y de esa trayectoria que van a tener que hacer los estudiantes, los alumnos, los sujetos en el marco del sistema. La educación no formal, en realidad, surge, digamos, las primeras experiencias de educación no formal en América Latina se vincula sobre todo con la educación de adultos,
¿sí? De hecho, Paulo Freire, todo el desarrollo que hace, tiene que ver con la educación, con la alfabetización de adultos no alfabetizados, y viene a complementar aquello que el sistema formal o a lo que el sistema formal no ha podido dar respuesta en tiempo y forma, ¿sí? Hoy por hoy la educación de adultos forma ya parte del sistema, ¿sí? Por lo tanto, ya no se habla de educación de adultos como una oferta no formal. ¿Por qué? Porque se ha incorporado al sistema como parte de una oferta educativa del sistema, ¿sí? Entonces están los secundarios de adultos, las primarias de adultos, ¿sí? Pero originariamente la educación no formal, digamos, o cuando hablamos de educación no formal, hablamos de aquellas ofertas educativas que no entran dentro del sistema, ¿sí? Pero que vienen a complementarlo. Por ejemplo, un curso de peluquería forma parte de la educación no formal, ¿sí? O vamos a suponer un curso de preparador físico. Si no está dentro del sistema como oferta, va a formar parte de lo no formal, ¿sí? O sea, en lo no formal hay contenidos, ¿sí? También. Hay una planificación de la enseñanza, también. Hay un recorrido que hacen durante un tiempo los estudiantes o quienes participan de esa oferta para aprender algo, ¿sí? Pero no está, digamos, en términos, no aparece en términos de titulación habilitante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que, digamos, no, yo estoy preparado para desarrollar esa actividad, pero no tengo el título que en términos de lo que es el sistema formal me ofrece el sistema como habilitación. ¿Se entiende? Entonces, Agustín, la pregunta de Agustín era, en la educación no formal, ¿yo diseño mi currículum? Por una pregunta así hiciste. Bueno, hay algo de esto en lo no formal, ¿sí? Cuando yo planteo, vamos a suponer, en un gimnasio, una propuesta de desarrollo de no sé, tírenme algún ejemplo, ustedes que son del área. Por ejemplo, Pilates. actividad funcional, profe. ¿Cómo? Actividad funcional. Bueno, por ejemplo, eso va a formar parte de la educación no formal, es decir, el sujeto aprende algo ahí, seguramente quien le está enseñando marca alguna secuencia, tiene planificado cómo avanzar en el desarrollo de esa habilidad o esa competencia, pero no le ofrece ninguna titulación habilitante al que transita por ahí, ¿sí? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Porque tengo el internet, se corta cada rato y no la escuché. La pregunta era, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero en realidad creo que la pregunta, era, profe, de que, la pregunta de Agustín era algo así como, decile Agustín. sí, que si si en una educación no formal podemos diseñar nuestro propio currículum, nuestro diseño curricular propio. Claro. En muchas propuestas, ¿sí?, de educación no formal tienen algunos contenidos claros, pero lo cierto es que la planificación de esa enseñanza, de esa oferta educativa no formal, la diseña quien la lleva adelante, ¿sí? No es que quien la lleva adelante está en el marco de decisiones curriculares que lo sostienen, que lo amparan y que le hacen de paraguas, sino que uno, como responsable de llevar adelante esa oferta no formal, define cuáles van a ser los contenidos que va a llevar adelante, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la educación de adultos, que inició como una oferta no formal, fue incorporada al sistema y empezó a formar parte de la educación formal, ¿sí?
complementando o una oferta de educación formal para aquellos que no hubieran cumplido la formación o el recorrido académico en tiempo y forma, ¿sí? Porque no pudieron cumplir con la educación primaria entre los 6 y los 11 años, o la secundaria entre los 12 y los 17, ¿sí? Sí, Santi. Entonces, profe, entonces puede ser, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó que un compañero mío dejó el colegio, por ejemplo, en tercer año, y se anotó en el Fines. Puede ser de que vos dejás la escuela, te anotás en el Fines y terminás más rápido que los que realizan la educación como corresponde, o sea, el nivel secundario como corresponde. En realidad, digamos, la oferta del Fines, digamos, el propio sistema educativo, si se llega a cortar, volvemos a entrar, ¿sí? Porque ya estamos en los últimos minutos. El propio sistema educativo genera ofertas complementarias, ¿sí? ¿Para qué? Para recuperar y poder alfabetizar, formar a los sujetos de la sociedad, digamos, que integran una sociedad. El Fines aparece como una oferta complementaria para aquellos que no pudieron terminar la secundaria o que no pueden ajustarse a las condiciones que exige la secundaria, ¿sí? Digo, si un alumno trabaja, si un alumno que no debería, pero si un alumno en edad de escuela secundaria tiene, por las condiciones sociales que lo atraviesan, que trabajar, el propio sistema ofrece, para no perder a ese sujeto y poder ofrecerle la oportunidad de terminar su tránsito por la escuela secundaria, este tipo de ofertas complementarias. Yo no lo mediría en términos de termina antes o termina después, ¿sí? Lo mediría en términos de oportunidades que ofrece el propio sistema para sostener y para hacer una oferta educativa que no es el sistema formal. Fines no es el sistema formal, pero sí forma parte de una propuesta complementaria al secundario en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Por el otro lado está la educación informal, ¿sí? El tercer tipo de educación es la informal, que esa nos queda más clara, porque en realidad justamente lo que diferencia la educación informal de la no formal y la formal es que no existe, digamos, primero una intencionalidad educativa previa al momento en que se aprende o se enseña algo, ¿sí? No existe una anticipación y una secuenciación y una organización de los tiempos y un destinatario exclusivo. Digo, yo pongo un programa de cocina, ¿sí? Y puedo aprender a hacer una receta, ahora, una comida. Ahora, quien está en llevando adelante ese programa, no tuvo la intención de enseñarle a Alejandra Paz de 50 años esa receta. No había una intención previa de enseñar. El acceso a ese programa a mí me permitió aprender a hacer la comida esa, pero no hay una definición previa de los contenidos y tampoco hay una planificación, básicamente porque no existe, o una secuenciación de contenidos, básicamente porque no existe esta anticipación respecto del sentido de esa acción educativa, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Digo, la educación informal va a contemplar todas aquellas instancias que suponen intercambios con otros y que me permiten aprender, ¿sí? Cuando yo me pongo a andar en bicicleta o a enseñarle a mi hijo a andar en bicicleta, estoy ofreciendo una instancia de educación informal, ¿sí?
Ahí no es que hubo una planificación, un diseño, bueno, todos los días de 2 a 4 vamos a trabajar en aprender a andar en bicicleta. Y primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer lo otro, tercero, voy a evaluarte a ver si lograste aprender a andar en bicicleta. Digamos, el tema de la evaluación y la acreditación también se vincula a una diferencia entre lo que es la educación formal, no formal, de la informal, ¿sí? Porque en realidad en la educación informal justamente lo que no hay es evaluación de los aprendizajes ni certificación.